Hola a todos desde OCM Bomberos, ¿cómo estáis? Mirad, en esta clase vamos a analizar con detalle el simulacro de examen que tuvo lugar el pasado sábado 20 de marzo. Muchos de vosotros nos habéis comunicado que os sentisteis un poco decaídos, desconcertados. El examen fue duro y es normal, seguro que nos odiáis. Y os pedimos disculpas por ello, pero realmente es en los exámenes duros donde se aprende, ¿vale? Y donde se sacan cosas. Así que una vez que se ha pasado el trauma, vamos a ser constructivos. Tenéis que pensar que este simulacro contenía todas las dificultades que podemos encontrarnos en un examen real y además multiplicadas. En un examen real vamos a tener un par de ellas, pero aquí teníamos todas, ¿vale? Todas. La primera y más importante es que tenemos una carga mental excesiva. Tenemos preguntas complejas. Tenemos preguntas de datos donde se tratan varios datos en uno. Tenemos preguntas impugnables. Tenemos otras que aparentemente son impugnables, ¿vale? Pero que no se podrían impugnar, etcétera. En relación a las preguntas difíciles, tenemos que señalar que lo más normal en un examen es que exista un 90% de preguntas sencillas y muy literales. Pero también, por otro lado, vamos a tener un 5 o un 10% de preguntas que no van a ser tan literales y no van a ser tan fáciles. Y muchas veces es aquí donde se pelean las plazas, en este pequeño porcentaje, donde marcan la diferencia los buenos opositores. Nosotros lo que hemos hecho ha sido coger este rango pequeñito, y lo hemos amplificado. En este simulacro probablemente haya más de un 30% de preguntas complicadas y no tan literales como otras. Y dicho todo esto, chicos, queremos que entendáis este simulacro más que como una prueba de examen, como un duro entrenamiento. Todos sabemos que cuando se entrena, sobre todo en las físicas, muchas veces el propio entrenamiento es más duro que la prueba para la cual se pretende entrenar. Pues aquí pasa un poco parecido. Estamos convencidos, ya nos lo contaréis, o esperamos que así sea, que cuando acabéis la clase completa saquéis muchas cosas útiles, ¿vale? Para vuestra formación y para afrontar mejor el futuro examen. Y antes de comenzar a ver las explicaciones e impugnaciones, queremos recordar que sí se podía escribir en el simulacro, ¿vale? Tanto en los psicotécnicos como en la parte de temario. ¿Y cómo se hacía? A través de la herramienta Paint on Tab Tool. Es una extensión de Chrome. Lo dejamos indicado por correo. Y dicho esto, comenzamos a ver las explicaciones e impugnaciones. ¡Vamos allá! Venga, pasamos a evaluar la siguiente solicitud de impugnación y es sobre el ejercicio 21. Vamos a ver si procede o no procede. Aquí he de deciros que algunos lo habéis justificado, lo habéis explicado, pero otros no. Otros directamente habéis dicho que debe ser impugnable, sin aportar ningún argumento. No obstante, vamos a intentar analizarlo para que quede perfectamente claro y decidir, por supuesto, si se impugnaría o no se impugnaría. Mirad, lo primero que vamos a hacer es identificar las figuras señaladas en la parte inferior en la secuencia original. Tenemos aquí esta, tenemos aquí esta, tenemos aquí esta y tenemos aquí esta. Volvemos a tener las mismas aquí. Y fijaros que todas están en el mismo orden, ¿vale? Tenemos C, A, B, D. Y abajo exactamente igual. No tenemos más información que esta. Pero, dado que se observa que cada vez que aparece el patrón siempre comienza con una C, ¿vale? Consideramos que la respuesta correcta es la C. Y tampoco debemos aventurarnos a decir cuál sería la siguiente figura, sobre todo porque hay detalles que no conocemos. Fijaros, por ejemplo, que la cadencia que tenemos aquí, hasta que aparece el patrón, ¿vale? Son de 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, ¿vale? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números. ¿Quién nos dice que aquí no hubiese a lo mejor 7, ¿vale? De forma que fuese haciendo 7, 6, 5 y aquí empezase ahora otra vez el C, A, ¿vale? B, podría ser perfectamente. Pero lo único que tenemos claro es que cada vez que aparece el patrón comienza con una C y hasta el momento no había aparecido, por tanto la respuesta correcta entendemos que es la C y por este motivo no vemos que sea impugnable, ¿vale? Consideramos que es coherente el planteamiento con la respuesta elegida. Venga, vamos a por más preguntas. Vamos a ver la pregunta número 32, que también habéis pedido la impugnación de la misma.
A ver, este ejercicio de psicotécnico es muy interesante, ¿vale? Tiene dos puntos difíciles, lo vamos a ver. El primero de ellos, fijaros cómo el enunciado te dice que tienes que seleccionar A, ¿vale? No si se corresponde, ¿vale? La figura o el desplegado A. Tienes que seleccionar A si una plantilla corresponde con el cubo. Imaginaros, por ejemplo, que solamente coincide la respuesta C y no coincide A y B. En ese caso seleccionaremos A, ¿vale? Vamos a elegir A cuando coincida solamente un desplegado. Muy importante, chicos, que algunos habéis caído por esto y habéis pedido la impugnación por esto. Vale, B si son 2, C si son 3. Eso está claro, ¿verdad? Y luego tenemos otro punto importante que también ha generado confusión y estoy seguro que habéis pedido la impugnación por el mismo. Es por esta frasecita que tenemos aquí. Nos dice que tenemos que tener en cuenta que las caras que no se ven o van en blanco o tienen dibujos diferentes, ¿vale? Completamente diferentes. Bien, pues tenemos que atenernos a todas estas instrucciones a la hora de resolver el ejercicio. Vamos a analizar el desplegado A, ¿vale? Solamente vamos a analizar este por no perder tiempo porque nos va a permitir explicar todo el ejercicio con el mismo. Mirad, lo más normal es que una persona que se ponga a resolver este ejercicio haga la siguiente operación. Coja esta cara de aquí, ¿vale? Coja esta cara de aquí, se la lleve aquí, porque todos sabéis que se puede trasladar sin ningún problema. Y compare, ¿vale? Este trocito de aquí, pues con el cubo conformado, ¿vale? Y vais a ver que más o menos coincide. Tenemos esta y esta, que serían este y este. Y luego tendríamos este puntito de aquí, que sería este otro, ¿vale? Y vemos que nos cuadra. Y aquí a priori parece que ya tenemos un desplegado que es coherente con el modelo. Pero claro, nos está diciendo el enunciado, ¿vale? Nos está diciendo el enunciado que la cara que no se ha utilizado, que sería esta, ¿vale? Tiene que ser diferente a las visibles. Fijaros que sería igual a esta, ¿vale? No es diferente. Esta sería una de las caras visibles, ¿vale? Y la cara oculta, fijaros que es igual, el puntito está en la misma posición que una de las caras visibles. Por tanto, esa opción no podemos utilizarla o barajarla, ¿vale? Esa resolución no es correcta. Entonces, ¿impugnamos la pregunta y nos olvidamos? Pues la respuesta es que no, ¿vale? Porque puede haber otra configuración válida, ¿vale? Puede haber otra configuración válida que nos permita elegir este desplegado como correcto. Vamos a verlo, veréis. Vamos a borrar todo. Aquí, disculpad. Vale. En vez de hacer eso, lo que vamos a hacer ahora es girar, ¿vale? Girar esta cara aquí, ¿vale? La vamos a girar aquí. De forma que si giramos esa cara ahí, ¿vale? Vamos a tener el puntito aquí. Y fijaros cómo estas dos van a ser estas dos. Vale, lo que vamos a hacer ahora, una vez que hemos girado esas, ¿vale? Vamos a trasladar esta de aquí, aquí. Disculpad mis dibujos porque soy horrible, soy un tío horrible dibujando, ¿vale? Y lo ponemos aquí. Y fijaros ahora cómo volvemos a tener estas dos caras enfrentadas y cómo tenemos esta, ¿vale? Que se corresponde con la diagonal opuesta de la que tiene encima, que sería esta de aquí. Fijaros cómo este modelo, ¿vale? Este trocito de aquí también coincide, ¿vale? Con el cubo conformado. Y si ahora comparamos la cara no utilizada, la cara no visible, que sería esta, perdonad, vamos a ver que no coincide con ninguna de las otras. Ni es igual a esta, ¿vale? Ni es igual a esta, ni es igual a esta. Entonces, sí es correcta, ¿vale? El desplegado A. Y por tanto, tendríamos que elegir que una de las respuestas, ¿vale? Es correcta. Por supuesto que habría que analizar B y C. Pero por no perder tiempo, si lo hacéis vais a ver que no se va a encontrar el modelo, porque o bien no vais a poder conformarlo, o bien la cara que quede libre, ¿vale? Va a coincidir con alguna de las caras visibles y por tanto, ¿vale? No coincidirían con el modelo inicial. Entonces, tenemos un desplegado correcto. Y dado que tenemos un desplegado correcto, tenemos que marcar la respuesta A. Venga, continuamos. Vamos a ver ahora el 33, ¿vale? Vamos a ver el 33, que es primo hermano del anterior. Vais a ver que se razona igual, pero tenemos que verlo porque también lo habéis impugnado. Entendemos que lo habéis hecho por la misma razón, ¿vale?
No vamos a explicar las instrucciones del enunciado porque ya se han explicado anteriormente y vamos a tratar de resolverlo. Mirad, la respuesta que daba como correcta, y no lo he marcado, pero bueno, lo marco ahora, es la B, ¿vale? Y ya hemos dicho que si marcamos B no quiere decir que sea este B, ¿vale? Lo que quiere decir es que tenemos dos desplegados que coinciden con el modelo inicial. Lo tenemos aquí, ¿vale? B si son dos. Concretamente, los desplegados que coincidían, ¿vale? Eran el A y el C, y son los que vamos a analizar. Fijaros, vamos a empezar con el A. Lo que vamos a hacer con el A, ¿vale? Va a ser trasladar esta cara de aquí a aquí. La ponemos aquí, nos quedamos sin espacio, perdonad, lo metemos aquí. Y fijaros cómo, si cogemos este trocito de aquí, ¿vale? Este trocito de aquí que se acaba de generar, con esta figura girada, por supuesto, ¿vale? Coincidiría, pues, con el cubo conformado. ¿Cuál sería la cara no visible? Esta, ¿vale? La cara no visible sería esta. ¿Coincidiría con alguna de las otras? Pues lo comparo con esta y no, lo comparo con la de abajo y no, y la comparo con esta otra y no, ¿vale? Por tanto, la respuesta A me vale. Es decir, el desplegado nos permite conformar el cubo y la cara que queda no visible no coincide con ninguna de las visibles. Si analizamos el B, que no lo vamos a hacer por no perder tiempo, vamos a ver que no vamos a ser capaz de o bien conformar el cubo o bien la cara que queda libre no vamos a conseguir que no sea, o sea, que sea diferente a las vistas, ¿vale? Recordamos que tiene que cumplir alguna de esas dos condiciones. Y procedemos a ver la respuesta C, ¿vale? La respuesta C. Pues nada, vamos a trasladar esta cara de aquí, ¿vale? Nos la llevamos abajo. Esta quedaría así, ¿vale? Quedaría así. Y fijaros, si giramos esta de aquí, ¿vale? Si giramos esta de aquí, vamos a ver cómo en este trocito de aquí, ¿vale? Si queréis la pintamos, si giramos quedaría así, ¿vale? Quedaría así. Fijaros cómo este trocito de aquí coincide con el cubo conformado, ¿vale? Coincide con el cubo conformado. Tendríamos estas dos opuestas, que serían esta, ¿vale? Y tendríamos este piquito que apunta a esa línea de unión, por ejemplo. Tendríamos aquí las dos opuestas, que sería esta línea, y este pico de unión, ¿vale? Que apunta, esta intersección, perdonad, apunta a esta línea de unión, ¿vale? ¿Cuál sería la cara que queda suelta? La cara que queda suelta, pues sería esta de aquí, ¿vale? Sería esta de aquí. ¿Coincide con alguna de las vistas? ¿Vale? Pues vemos que con esta no coincide, vemos que con esta tampoco coincide y vemos que con esta tampoco coincide. Cuando decimos si coincide o no, fijaros que nos estamos fijando en el dibujo, ¿vale? Aquí tiene este triangulito en la zona noreste, ¿vale? Y el resto de caras visibles no tiene el triangulito en la zona noreste. Por tanto, el desplegado C también es coherente con la figura modelo. Tenemos dos. Tenemos el desplegado A, ¿vale? Y tenemos el desplegado C. Por ese motivo, dado que tenemos dos, vamos a marcar la respuesta B, ¿vale? Y por supuesto que ninguna de las dos, ni la pregunta 32 ni la pregunta 33, serían impugnables, ¿vale? Veo que los motivos de impugnación han sido porque creo que no se han entendido correctamente el ejercicio. El tema de la cara visible, ¿vale? Habéis pensado seguramente, y sí que es cierto que puede incitar un poco a confusión, que como habéis visto, perdonad, un triángulo y en las caras visibles también había un triángulo, habéis podido interpretar que era igual. Vale, la siguiente cuestión que nos planteamos es cómo gestionamos estas preguntas de cara a un examen. Aquí podemos encontrarnos en dos situaciones. La primera es que tengamos mucha destreza a la hora de girar caras, a la hora de ver cubos, que tengamos muy buena visión espacial, que estemos muy entrenados. Si es esta nuestra situación, ¿vale? Considero que sí nos podemos enfrentar a este ejercicio, ¿vale? Y creo que sí se puede hacer a 1 minuto por pregunta. Pero puede ser que no sea así, puede ser que no tengamos el entrenamiento suficiente o que tengamos una visión espacial no muy adecuada. En este caso, ni de coña, ¿vale? Intentaremos resolver el ejercicio. Lo que vamos a hacer es marcarlo con una X, ¿vale? Cuando veamos este tipo de ejercicio, lo marcamos con una X e intentamos acabar todo el ejercicio. ¿Que nos sobra tiempo? Pues lo abordamos en una segunda pasada. Pero tenemos que tener muy claras, ¿vale? Cuáles son nuestras habilidades para gestionar perfectamente el examen. Porque si ya os digo que si por el motivo que sea
no tenemos la destreza suficiente y empezamos a invertir tiempo en este ejercicio, se nos van los minutos, no nos sale, nos empieza a entrar unos calores, ¿vale? Un agobio que tiramos el examen por la borda y eso no nos puede pasar, chicos. Así que tenemos que ser muy conscientes de lo que somos capaces de hacer. Que somos muy buenos en ejercicios de cubos, ¿vale? A por él. Que tenemos ciertas dificultades, marcamos con una X y pasamos, sin más. Continuamos con la siguiente solicitud de impugnación. Vamos a ver ahora la número 51. Y he de deciros, chicos, que esta es muy, muy buena. Mirad, nos dice, de conformidad con la ley del fuego, que en qué tipo de falta, ¿vale? Estamos hablando de falta y no de infracción, va a incurrir el titular de un establecimiento, ¿vale? Que va a entorpecer el trayecto de una escalera, de forma que dificulte su uso, ¿vale? Y fijaros que entre las respuestas también tenemos falta, ¿vale? Y vais a ver cómo en el temario tenemos la palabra infracción. Vamos a ver o analizar todo esto mejor conforme a temario. Vamos a echar un vistazo al temario, veréis. Pues mirad, fijaros en el artículo 45. Fijaros cómo a todos estos comportamientos, que uno de ellos pertenece al enunciado de la pregunta, se le denomina infracciones, ¿vale? Y no se le denomina falta. En este punto, a priori, podríamos pensar que la impugnación procede, ¿vale? Porque lo tenemos de forma literal en el temario. Entonces, la única opción que existiría para que considerásemos que esa pregunta puede tener sentido y no sea impugnable es que en algún punto del temario utilicen indistintamente el término infracción con falta o viceversa. Y vamos a ver que efectivamente es así. Fijaros en el artículo, creo que era el 51, ¿vale? El artículo 51, prescripción. Fijaros cómo nos habla, en primer lugar aquí, de las infracciones, cuando nos definen una serie de plazos, pero después, fijaros lo que tenemos aquí. Nos dice las sanciones impuestas por faltas muy graves, ¿vale? Cuando está diciendo faltas muy graves, se está refiriendo al contenido del artículo anterior, ¿vale? Está llamando falta a lo que anteriormente llamamos, perdonad, infracciones. Por tanto, dado que el propio temario está utilizando indistintamente el término falta o infracción para referirse a los citados comportamientos, la pregunta no sería impugnable y el tribunal lo podría defender así. Recordamos que un tribunal va a defender a capa y espada, ¿vale? Y basándose en el temario, por supuesto, lo que ellos han elaborado. Entonces, en este caso lo tendrían muy fácil, chicos. Recomendación de cara al estudio. Yo no me preocuparía de distinguir cuándo es infracción y cuándo es falta. Porque por un lado tenemos aquí puntos donde se utilizan indistintamente un término u otro. Y por otro porque no creo que el tribunal vaya a fijarse en esas diferencias, ¿vale? Para buscaros las cosquillas. Para nada, chicos, para nada. Así que de verdad entendemos no impugnada la pregunta. Y por cierto, muy bien argumentada. Venga, continuamos. Pregunta 67. A ver, sobre esta pregunta no hemos recibido una impugnación como tal, simplemente hemos recibido una solicitud de alguna persona porque no entendían por qué hemos elegido como respuesta correcta la D, ¿vale? Y nada, simplemente va a consistir en explicar por qué motivo la respuesta correcta todas las respuestas son correctas, que es esta que tenemos aquí. Vamos a verlo sobre temario, como siempre, para que quede perfectamente entendida. Lo único que tenemos que ver aquí, antes de pasar al temario, es que cuando dice desplazar totalmente el comburente, esto podría ser equivalente, perdonad, a eliminar, ¿vale? El comburente del recinto que sea, eliminar. Y cuando decimos desplazar parcialmente el comburente, ¿vale? Esto puede referirse a un disminuir, ¿vale? Un disminuir. Significa exactamente lo mismo, chicos. Y dicho esto, vamos a verlo sobre temario. Pues mirad, las respuestas a la pregunta están en estos párrafos que tenemos aquí, ¿vale? En primer lugar, fijaros que nos dice que para realizar este proceso, la inertización, se puede utilizar gases inertes como el dióxido de carbono. Y sin embargo, en las respuestas teníamos anhídrido carbónico, no dióxido de carbono. Pero chicos, es exactamente, perdonad, lo mismo, ¿vale? Son dos formas de llamar al mismo compuesto. Y de hecho, aparece reflejado en el propio temario. Así que por ahí no va a ir una impugnación, ¿vale?
Y luego, en segundo lugar, fijaros que nos dice, aquí en este parrafito, que la inertización, perdonad, se logra disminuyendo o incluso eliminando la cantidad o concentración de comburente, ¿vale? Disminuyendo, esto es desplazando parcialmente, o incluso eliminando, esto es desplazando totalmente el comburente, ¿vale? Por ese motivo, fijaros que desplazar totalmente era correcta, desplazar parcialmente era correcta, y utilizar el término anhídrido carbónico también es correcto. Por ese motivo eran todas correctas y la respuesta, por supuesto, no es impugnable. Pues compañeros, llegados a este punto vamos a aprovechar para explicar el proceso de inertización porque viendo vuestros argumentos, ¿vale? Quizás no está muy claro, ¿vale? Es cierto que el temario no lo explica muy bien y vamos a aprovechar este punto para hacerlo nosotros. Mirad, imaginaros que el rectángulo de color negro es una cisterna, ¿vale? Que todos sabemos que las cisternas no tienen esta forma, pero bueno, vamos a echarle un poquito de imaginación. Lo he pintado así para que se vea más claro. Y dentro de la cisterna tenemos un líquido inflamable, que es aquel que está dibujado en color morado. Y como líquido inflamable que es, está emitiendo vapores inflamables, que son esas líneas que se ven onduladas de color morado también. Encima de dichas líneas, ¿vale? Aquí, fijaros, estamos viendo unas líneas azules que va a simbolizar el comburente, ¿vale? Tenemos todo este espacio lleno de aire y todos sabemos que en el aire hay gran cantidad de oxígeno. A priori, si no hacemos nada, ¿vale? Vamos a tener una mezcla inflamable. Fijaros que los vapores inflamables se van a encontrar en rango porque tienen todo el comburente que quiere, ¿vale? Está todo lleno de aire, que el aire a su vez contiene oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que este depósito deje de suponer un peligro? Pues lo vamos a inertizar, vamos a eliminar o reducir la cantidad de comburente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues inyectando un gas inerte, que puede ser dióxido de carbono, puede ser nitrógeno, que es muy habitual, etcétera, ¿vale? ¿Qué se considera gas inerte? Pues cualquier gas que a unas condiciones normales de presión y temperatura no sea reactivo, ¿vale? Es decir, nosotros lo vamos a introducir aquí y no va a reaccionar, ¿vale? Con esos vapores inflamables de ese líquido inflamable. Vale, pues comenzamos a inyectar, por ejemplo, CO2 por aquí, ¿vale? Entraría por aquí y estas líneas marrones serían el CO2 que empiezan a entrar en el recipiente. A priori ocupa este volumen, ¿vale? Y a medida que va entrando ese CO2, fijaros cómo va saliendo el comburente, ¿vale? Va desplazando el comburente. Vamos a imaginarnos que llegamos hasta aquí, ¿vale? Y paramos, ¿vale? Paramos. ¿Hemos eliminado totalmente el comburente? No. Lo que hemos hecho ha sido reducir la concentración. Hemos realizado un desplazamiento parcial, ¿vale? Hemos desplazado parcialmente el comburente. ¿Por qué parcial? Porque todavía queda comburente dentro, ¿vale? Por eso es un desplazamiento parcial. Se ha reducido la concentración, pero seguramente hemos reducido la concentración por debajo del rango de inflamabilidad. Es decir, si analizamos los patrones de esos vapores inflamables, vemos a lo mejor que la concentración comburente-combustible no es suficiente para que se inflame y nos podría valer. Pero también tenemos otra opción. Podemos seguir inyectando el gas inerte, ¿vale? El CO2, hasta que desaparezca completamente el comburente. Es decir, eliminamos totalmente el comburente. Si realizamos esto, perdonad, tenemos un desplazamiento total. Hemos conseguido desplazar todo el comburente que había en el interior del depósito hacia afuera, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido eliminar el comburente. Cuento esto un poco para que relacionéis los conceptos de desplazar con eliminar y con reducir la concentración, que a lo mejor no quedan muy claros. Continuamos con la siguiente solicitud de impugnación, la pregunta número 72. Vamos a explicarla porque está generado muchas solicitudes. Mirad, nos dice qué afirmación es incorrecta en relación al calor específico de una sustancia. Y tenemos, se define como la cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura de un cuerpo de un gramo de masa, ¿vale? Es distinto para cada sustancia y varía ligeramente con la temperatura. Determina exclusivamente el poder refrigerante de forma que cuanto mayor calor específico tenga un cuerpo, mayor será su efecto refrigerante. Y por último tenemos todas las afirmaciones son ciertas. Es decir, si respondiésemos esta pregunta, estaríamos diciendo que no hemos encontrado la afirmación incorrecta en ninguna de las anteriores. Pues bien, vamos a ver en primer lugar el tema de teoría del fuego.
Pues mirad, la pregunta hace referencia, en principio, a este párrafo que tenemos aquí, donde nos definen el calor específico. Nos dice que el calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado la temperatura de un cuerpo de 1 gramo de masa. Esta era una de las respuestas. Por tanto, ya tenemos una respuesta correcta, ¿vale? También nos decía en otra respuesta que el calor específico es distinto para cada sustancia y varía ligeramente con la temperatura, ¿vale? Aquí tendríamos otra respuesta. Vale, y teníamos una tercera respuesta donde nos decía que a mayor calor específico, mayor efecto refrigerante, pero además añadía, ¿vale?, que determinaba exclusivamente el poder refrigerante. Esto no lo tenemos aquí, ¿vale? Exclusivamente, ¿vale? Esto no lo tenemos aquí. ¿Y qué quiere decir con que determina exclusivamente el poder refrigerante? Pues quiere decir que el poder refrigerante queda definido solamente por el calor específico. Es decir, si encontrásemos algún fenómeno que de alguna forma también contribuyese a refrigerar, ¿vale?, esta afirmación sería falsa. Y para deducir esto nos vamos a ir al tema de agentes extintores. Chicos, fijaros en este parrafito que tenemos aquí, que nos habla de la capacidad de enfriamiento del agua. Y enfriamiento y refrigeración todos sabemos que es exactamente lo mismo. Y nos dice lo siguiente: el agua actúa principalmente por enfriamiento debido a dos fenómenos, ¿vale? Por un lado, a su elevado calor latente de vaporización, fenómeno o proceso 1, y segundo, a su calor específico. Caray, su calor específico. Vemos cómo el calor específico no determina de forma exclusiva el enfriamiento de una sustancia. Aquí estamos hablando del enfriamiento del agua. Existe otro proceso que es el calor latente de vaporización, que también colabora en ese enfriamiento. Y voy más allá, en el caso del agua es incluso más importante que el calor específico. Recordamos que el calor latente de vaporización del agua es de 539 calorías por gramo y el calor específico roba solamente 1 caloría por gramo por cada incremento de grado de temperatura. Por tanto, chicos, la pregunta no sería impugnable, la respuesta C sería la respuesta incorrecta que nos piden y no tendría sentido responder la D como respuesta correcta, ¿vale? Recordamos que la D decía que todas las anteriores eran respuestas correctas, pero acabamos de ver que la respuesta C, que nos dice que el calor específico determina de forma exclusiva el poder de enfriamiento o de refrigeración, es incorrecta. Continuamos con la siguiente pregunta solicitada, la número 84. Habéis solicitado la impugnación de esta pregunta argumentando que los consorcios no son municipales. Pero chicos, fijaros que no se está diciendo eso, ¿vale? Se está diciendo que es una entidad local, ¿vale? Y cuando se dice que es una entidad local, esto no equivale, ¿vale? No equivale, lo vamos a poner así, a municipal. Es un error conceptual, municipal. Si recordamos la Constitución, veíamos que como entidades locales podíamos tener la provincia, el municipio, diferentes agrupaciones de municipio, etcétera. Y por tanto no se puede restringir el término local, ¿vale?, al término municipal. No obstante, vamos a ver qué dice exactamente el tema de servicios de bomberos en referencia, ¿vale?, a esta pregunta. Mirad, vamos a echar un ojo a la nota de pie de página número 4 que tenemos aquí. Y fijaros lo que dice. Dice, los consorcios son entidades locales. Chicos, lo tenemos a tenor literal, ¿vale? No hay lugar a dudas. Además, si nos fijamos párrafos más arriba, concretamente aquí en la definición de consorcio, nos dice que el modelo de consorcio puede tener carácter provincial, que sabemos que la provincia es una entidad local, y también comarcal, ¿vale? La comarca es una agrupación de municipios que en principio también podía dar lugar a una entidad local. Por tanto, chicos, de verdad, esta pregunta no sería impugnable. Venga, continuamos con la siguiente solicitud de impugnación y esta va referida a la pregunta número 85, ¿vale? El compañero que ha solicitado dicha impugnación ha argumentado que el temario dice, ahora le echamos un vistazo de todas formas para que se vea, habla de más desarrollado y no más común, ¿vale? La pregunta dice lo siguiente: de conformidad con el Manual de Cuerpo de Bomberos,
qué modelo de prestación del servicio de prevención y extinción de incendios es más común en nuestro país, ¿vale? Y repito que el compañero dice que el temario hace referencia al modelo más desarrollado y no al modelo más común. Pues nada, chicos, vamos a explicar esto sobre temario. Mirad, vamos a echar un ojo al temario. Efectivamente, como el compañero indica, los apuntes dice que el modelo municipal es el más desarrollado. Nos argumentaba que esto podía generar dudas, porque la palabra desarrollado se puede entender de dos formas. O bien más extendido, o bien que tiene un avance mayor, es decir, con más medios, con una evolución mejor que cualquier otro modelo de bomberos, ¿vale? Entonces, para despejar esta duda, lo que tenemos que hacer es irnos más abajo. Y fijaros aquí cómo nos dice que este modelo, el modelo municipal, abarca un 58% del total de los servicios, ¿vale? Un 58% del total de los servicios. Fijaros que tenemos el mayor porcentaje. Y al tener el mayor porcentaje se puede concluir que es el más común. Por tanto, entendemos, gracias a este dato, que la respuesta no sería impugnable, dado que sí se podía interpretar el más desarrollado como el más extendido en nuestro país. Pregunta número 97. Vamos a ver si es o no impugnable. Esta pregunta habéis solicitado la impugnación muchos de vosotros. Es una pregunta que genera dudas, así que por favor prestad mucha atención porque creo que vamos a aprender mucho de ella. Nos dice así, en hidráulica, ¿cómo se relaciona el peso específico del fluido con el caudal máximo? Y las respuestas que han generado confusión son la A y la C. La mayoría ha respondido la C, diciendo que el peso específico no determina el caudal máximo, sino que lo hace la densidad del fluido. Y nosotros hemos dado por correcta la A, donde afirmamos que a mayor peso específico, mayor caudal máximo. Mirad, la valoración sobre si es impugnable o no la vamos a ver en detalle sobre los apuntes, pero antes quiero que hagáis una reflexión. Imaginaros que tenemos un conductor sobre el cual circula un fluido, que lo vamos a representar con estas flechitas de aquí, y nosotros vamos a medir su caudal máximo en esta sección. Es decir, vamos a ver la masa que circula por unidad de tiempo. ¿Vosotros pensáis que si cogemos este fluido, cogemos un volumen de ese fluido, un volumen fijo, y hacemos que dentro de ese volumen aumente su peso, que eso sería la definición de peso específico, ¿vosotros pensáis que por aquí no va a circular más masa? ¿Vale? Pues vamos a verlo sobre los apuntes. Pues mirad, estamos en el temario de física hidráulica. Vamos a ver el peso específico. El peso específico se define como el producto entre la densidad y la gravedad, ¿vale? Una nota, chicos, una nota. La densidad, pensad que es una variable, es decir, un valor que puede modificarse. Sin embargo, la G, ¿vale? No es una variable. La G es una constante. Lo tenemos aquí y lo dice expresamente el temario. Es decir, siempre va a valer 9,81 metros por segundo al cuadrado. De forma que siempre que crezca la densidad, ¿vale? Siempre que crezca la densidad, va a aumentar el peso específico. Y siempre que crezca el peso específico, va a aumentar la densidad. Lo que no tiene ningún sentido es que realicemos una medición del caudal máximo aquí, ¿vale? Y nos vayamos a aumentar el peso específico en Marte para calcular después el caudal máximo en Marte, ¿vale? Es decir, conforme a la pregunta, pensad que vamos a realizar siempre ese aumento del peso específico en el mismo lugar y vamos a realizar las mediciones del caudal máximo en el mismo lugar. Por tanto, la gravedad siempre va a ser la misma, ¿vale? Y sobre todo cuando el propio temario la califica como una constante, ¿vale? No el temario, sino en física. En física, la constante de la gravedad, G, es 9,81 metros por segundo al cuadrado. De forma que existe una relación directa, ¿vale? Directa entre la densidad y el peso específico. Dicho esto, nos vamos a ver el caudal máximo. Pues el caudal máximo lo tenemos aquí, chicos, ¿vale? Lo tenemos aquí. Fijaros cómo depende de la densidad, ¿vale? La sección y la velocidad.
Entonces, fijaros que a más densidad vamos a tener más caudal másico. Y vamos más allá. Hemos visto antes que a mayor peso específico vamos a tener mayor densidad. Y a mayor densidad vamos a tener mayor caudal máxico. Este sería el proceso que había que realizar mentalmente para responder correctamente a la pregunta. Por ese motivo, chicos, la pregunta no es impugnable. Cuando tengamos más peso específico, vamos a tener siempre más caudal másico. Además, si queréis todavía ahondar más en este asunto, no sé si habéis estudiado en bachillerato, porque depende del bachillerato que habéis realizado, la ley de Arquímedes, ¿vale? El principio de Arquímedes, perdón. Yo recuerdo cuando lo estudié que se estudiaba en función de la densidad, ¿no? Si teníamos un cuerpo más denso que el agua, ¿vale? Se iba a hundir. Sin embargo, en estos apuntes no te habla de densidad, te habla de peso específico. ¿Y por qué narices te habla de peso específico y no de densidad? Porque da exactamente igual hablar de densidad o de peso específico, ¿vale? Por ese motivo. Así que chicos, a más peso específico vamos a tener mayor caudal máxico. Mirad, retomando la pregunta de nuevo, vamos a ver que la respuesta A, que dice a mayor peso específico, mayor caudal másico, es correcta, lo acabamos de ver y explicar. Es una realidad física, es decir, si hacéis el experimento vosotros mismos, vais a ver que si aumentáis el peso específico, va a aumentar el caudal máxico. La respuesta B sería incorrecta, porque habla de justamente todo lo contrario. Y la respuesta C, que muchos habéis dicho que puede ser correcta también. Es decir, nos hemos encontrado dos grupos de personas. Unos que nos han dicho que debería ser la C porque la A es incorrecta y otro grupo de personas ha dicho que tendríamos dos respuestas correctas, la A y la C. Y para quienes han dicho esto último, ¿vale? Decirles que efectivamente la densidad sí condiciona el caudal másico, ¿vale? Pero fijaros en la primera parte de la oración que dice que el peso específico no determina el caudal másico, ¿vale? Esto acabamos de demostrar que es mentira. Y dado que tenemos una parte de la oración falsa, ¿vale? Tenemos que considerar la respuesta falsa también. Por tanto, la única respuesta correcta es la A y consideramos que la pregunta no sería impugnable. Venga, continuamos chicos. Vamos a ver la siguiente solicitud de impugnación, que es la pregunta 107. De esta hemos recibido varias solicitudes y vamos a analizarla conforme a temario. Mirad, nos dice, en construcción, ¿cómo podemos recibir a un conjunto de pilares en una cimentación? La mayoría de las personas ha respondido a través de una losa, ¿vale? Que es cierta, a través de una losa se puede recibir a un conjunto de pilares. Pero tenemos otras dos respuestas que tenemos que valorar. La primera dice a través de un conjunto de zapatas flexibles y la segunda dice a través de una zanja corrida si los pilares están alineados. Y en caso de que estas dos fuesen correctas, tendríamos que responder la D, que es la que hemos marcado como correcta. Para explicar esta pregunta y valorar si procede o no la impugnación, nos vamos al temario de construcción. Venga, vamos a verlo. Mirad, comenzamos con las losas, ¿vale? Las losas es la parte fácil, es la que todos habéis respondido y es aquella donde se dice de forma literal, nos dice que sustenta varios pilares. Ya está, ¿vale? Una losa va a recibir a un conjunto de pilares, sin ningún problema. Siguiente, creo que otra respuesta hacía referencia a las zapatas flexibles, ¿vale? La zapata flexible es un tipo de zapata aislada y nos dice que las zapatas aisladas transmiten las cargas de pilar al terreno, ¿vale? Por tanto, cimentan pilares. Esta la tenemos también. Y la que es un poco más complicada de ver es la zanja corrida, ¿vale? Es la zanja corrida. Nos dice que sirve para cimentar dos cosas. O bien muros, ¿vale? Una alineación de pilares no es un muro. O bien elementos de dimensión lineal continua. Una alineación de pilares sí son elementos de dimensión lineal continua. ¿Cuándo no lo sería? Pues cuando los pilares no estuviesen alineados, porque la zanja, al ser totalmente recta, ¿vale? No podría recibir a un conjunto de pilares si no estuviesen alineados en una dimensión. Pero si están todos alineados en una dimensión, la zanja corrida sirve perfectamente para recibirlos. ¿Y cuándo se utiliza esto en construcción? Pues cuando se quiera dar una resistencia homogénea a los mismos. Pensad, por ejemplo, que si en vez de cimentarlos con zanja corrida, los cimentamos a todos con zapatas, ¿vale? Zapatas individuales, es posible que uno de ellos pudiese ceder en el terreno más que en otro. Sin embargo, si todos los ubicamos en la misma zanja, ¿vale? Vamos a hacer que el cedimiento, perdonad, sea homogéneo.
Y chicos, de verdad, no argumentéis que no viene dicho de forma literal y que por ese motivo no lo podrían preguntar. Quiero que penséis también que en los tribunales de bomberos es frecuente que haya oficiales, ¿vale? Y creo que en este tenéis oficiales. Y los oficiales son personas que saben mucho de todos estos temas. Saben mucho de hidráulica, saben mucho de construcción, saben mucho de electricidad. Estos temas bomberiles los controlan al dedillo. Y para ellos esto lo preguntan con los ojos cerrados. Seguramente ni se lean el temario, ¿vale? Van a ver zanjas corridas, van a ver pilares y te van a hacer la pregunta, pero bueno, sin pensar, ¿vale? Sin pensar. Y ya que es muy habitual para ellos esta información, tenéis que saber entenderla, tenéis que saber jugar con ella, ¿vale? Y además, pensad también que no nos estamos saliendo de temario. Simplemente lo que hemos hecho ha sido interpretar, ¿vale? O decir qué significa elementos de dimensión lineal continua, ¿vale? Que el ejemplo más claro de elementos de dimensión lineal continua son los pilares alineados, ¿vale? Es el ejemplo más claro. De hecho, no se me ocurre otro, ¿vale? Que pudiese significar esto. Mirad, vamos a verlo gráficamente para que se entienda mejor porque hemos recibido muchas solicitudes de este apartado y por ese motivo vamos a intentar que quede perfectamente explicado. Sobre la losa no vamos a explicar mucho porque no habéis manifestado ninguna duda en relación a la misma, ¿vale? Se ajusta a lo que dice el temario, casi de forma literal, y por tanto parece ser que lo habéis entendido perfectamente. Pasamos a ver la zapata. Este apartado no lo habéis entendido también, pero vamos a fijarnos lo que dice el temario. Observad primero la imagen para que veáis realmente cómo es el ensanchamiento de un pilar y cómo un pilar es cimentado por una zapata, ¿vale? Pero vamos a ver lo que dice el temario. El temario nos dice que las cimentaciones, ¿vale? Estamos hablando de cimentaciones y hemos preguntado por cimentaciones, se utilizan para recibir las cargas de la construcción. Reciben cargas de la construcción, ¿vale? Reciben cargas. Y fijaros en Zapata cómo nos dice que sirve, ¿vale? Para transmitir la carga de ese pilar, ¿vale? Reciben cargas, recibe a ese pilar, ¿vale? Reciben cargas, ¿vale? Recibe a este pilar porque transmite la carga al terreno. Si unimos estos dos párrafos, ¿vale? Lo tenemos prácticamente casi de forma literal también. De todas formas, es así, ¿eh? Es una realidad. Y además, si nos queda alguna duda, fijaros cómo nos dice que es el ensanchamiento del pilar, ¿vale? Entonces, viendo estos dos párrafos conjuntamente, considero que no deja lugar a ninguna duda. Y luego, por otro lado, en la viga de cimentación, que hace referencia a la zanja corrida, que habitualmente no se llama así, se suele llamar zapata corrida, aunque no lo diga el temario, pero bueno, os lo cuento. Zapata corrida, nos da exactamente igual cómo se llame, pero bueno, a título informativo. Lo que tenemos en el temario acerca de la zanja corrida es que nos permite cimentar, ¿vale? Elementos de dimensión lineal continua. Y está utilizando el término elementos, ¿vale? ¿Un pilar es un elemento? Sí, porque un elemento es cualquier cosa, ¿vale? Entonces, en principio, cualquier cosa que tenga una dimensión lineal continua sirve. ¿Los pilares alineados siguen una dimensión lineal continua? Sí la siguen, ¿vale? Y como dice elementos y los elementos son cualquier cosa, tenemos que aceptar también esa respuesta como válida. Por tanto, chicos, realizando un análisis detallado de toda la información que viene en el temario, vemos que efectivamente todas las respuestas eran correctas. Pues chicos, continuamos con esta maratón de solicitud de impugnaciones. Y bueno, esto es normal, ¿eh? Los tribunales de selección reciben, bueno, el triple seguramente de las que hemos recibido para impugnar preguntas de este examen. Vamos a pelear la 110. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué argumentáis y vamos a ver si procede o no la impugnación. Nos habéis dicho que directamente tiene que ser la C, porque lo dice tal cual en el temario. No habéis aportado ninguna justificación más. Vamos a verlo. La pregunta dice, en construcción, ¿cuál de los siguientes materiales cerámicos, ¿vale? Cerámicos, y este es el kit de la cuestión y no vamos a leer más, cumplen todo esto que se dice aquí? El bloque de hormigón es de hormigón, ¿vale? Y no es cerámico, Por ese motivo la respuesta es ninguna es correcta, chicos. Ninguna es correcta.
No vamos a ver el temario porque es demasiado simple, pero bueno, quien tenga la duda, que lo consulte y vais a ver cómo los bloques de hormigón son de hormigón y tenemos otro conjunto de elementos que sí son cerámicos, ¿vale? Pero no lo es el bloque de hormigón. Por tanto, la pregunta no sería impugnable. Vamos a poner aquí no impugnable. Venga, ánimo, chavales, que cada vez queda menos. Vamos a ver ahora la 133, que también la habéis solicitado. Vamos a ver qué dice. Un segundito. Ahí estamos. Vamos a ver qué dice esta pregunta. Nos dice, de conformidad con el ADR, ¿cómo se codifica el número de identificación de peligro del panel naranja que llevará una materia líquida inflamable que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo vapores inflamables? Realmente los argumentos que habéis facilitado en relación a la impugnación, o mejor dicho, a la posible impugnación de esta pregunta, no van con el contenido de la misma, ¿vale? Realmente lo que habéis dicho es que la respuesta elegida tiene 4 caracteres, ¿vale? Y sin embargo, en el temario dice, ¿vale?, que el número de identificación de peligro va a tener 2 o 3 dígitos. Y por tanto, ¿vale?, nos comentáis que como no hay que conocer el ADR y tenemos que ceñirnos al temario, esta pregunta podría estar mal. Vale, pues para explicarlo mejor nos vamos a ir al temario. Pues ya estamos aquí, chicos. Fijaros. Bueno, para empezar, esto todos lo sabéis, ¿no? A estas alturas, el número de identificación de peligro es este que tenemos aquí. Y como bien indica el compañero, el temario dice, ¿vale?, que va a ser de 2 o 3 cifras, ¿vale? 2 o 3 cifras. ¿Dónde está aquí el problema? ¿Dónde está aquí la trampa? Pues mirad, la cuestión es que la palabra cifra, ¿vale?, no hace referencia a caracteres. Si buscamos en la RAE lo que significa cifra, nos va a decir que es cualquier carácter que va del 0 al 9. Es decir, tiene que ser un número de un solo dígito. Eso es una cifra. En el momento que tenemos una letra, ¿vale?, la letra no es una cifra, chicos. Además, si nos vamos más abajo, cuando habla de la problemática X, fijaros cómo ya no lo llama cifra, sino que lo llama letra. Pero explicado esto, tenemos que decir que la pregunta no sería impugnable. Es coherente conforme a temario. Y de verdad, recordad, 2 o 3 dígitos numéricos y una posible letra que es la X, ¿vale? Venga, continuamos. Seguimos. Vamos a ver ahora la 124. Ya os digo que hoy acabamos viendo todas. Sobre esta pregunta realmente no habéis solicitado impugnarla. Lo que habéis solicitado es que la expliquemos porque consideráis que, bueno, que no se entendía muy bien por qué hemos dado como válida, ¿vale? Quiero recordar que era 2 respuestas, es correcta. Vamos a confirmarlo. Efectivamente, 2 respuestas es correcta. Vamos a ver qué dice. Dice, de conformidad con la ley de PRL, ¿cuánto tiempo podría, ¿vale? Y esta palabra podría es muy importante porque lo que quiere decir es que si puede tener lugar en la realidad los casos que vamos a ver a continuación, podría transcurrir entre las reuniones que efectúa el Comité de Seguridad y Salud, ¿vale? Tenemos 3 meses, tenemos 6 meses y tenemos un mes. Y hemos marcado que 2 respuestas son correctas. Como siempre, vamos a verlo sobre los apuntes. Mira, chicos, la respuesta la tenemos aquí, en el artículo 38, apartado 3. Nos dice que el Comité de Seguridad y Salud se va a reunir trimestralmente y siempre que lo solicite a alguna de las representaciones en el mismo. Entonces, pregunta del millón. ¿Puede transcurrir 6 meses entre reunión y reunión? Pues no, porque lo va a hacer cada 3 meses, ¿vale? Nunca se va a llegar o nunca va a llegar a pasar 6 meses sin que se reúnan, porque una vez que se llegue al tercer mes va a haber una reunión sí o sí. Por tanto, la respuesta de 6 meses la descartamos. 3 meses es evidente, la tenemos aquí, está diciendo que se reúne trimestralmente y solo nos queda valorar si se puede reunir una vez al mes. Nos dice después que se puede reunir siempre que alguna de las representaciones en el mismo lo solicite. Si lo reúne al mes de haberse reunido la anterior, ¿vale? Se puede dar también. Por tanto, chicos, la respuesta correcta sería un mes y 3 meses, ¿vale? Esa sería la explicación.
Os recuerdo que no la habéis impugnado, simplemente habéis pedido que se explique y esta es la explicación. Por este motivo, el Comité de Seguridad y Salud podría reunirse con una frecuencia de 1 mes y 2 y 2 y medio, ¿vale? Y de 3 meses como máximo, pero nunca podría transcurrir 4 meses entre reunión y reunión. Venga, compañeros, vamos a por otra más. Vamos a por la número 81, que hace referencia a una pregunta de carreteras. A ver, dice así, ¿cómo podemos llegar al municipio de Montejo de la Sierra desde San Sebastián de los Reyes? Y tenemos como respuesta correcta es esta. El compañero que ha solicitado impugnar esta pregunta argumenta que según la información que nos facilita el Manual del Cuerpo de Bomberos es imposible de deducir. Pues vamos a verlo sobre los apuntes. Pues venga, comenzamos a analizar en primer lugar la red RIGE y vamos a centrarnos en la A1. Fijaros solamente cómo esta carretera pasa por los municipios de San Sebastián de los Reyes y también por Buitrago, ¿vale? Lo tenemos aquí. De momento con esto nos vale. Vamos a buscar la M137. Vale, la M137 pertenece a la red local, sector 1, y la tenemos aquí. Fijaros, nos dice que la M137 va de la Nacional 1 Buitrago de Lozoya, ¿vale? Las nacionales siempre parten de la autovía principal. Bueno, actualmente son pequeños desdoblamientos de la autovía principal. Concretamente, a la altura de Buitrago hay un desdoblamiento de la N1 sobre la A1, ¿vale? Y dice que va desde Buitrago del Lozoya al límite de provincia con Guadalajara, por Pradena del Rincón y La Iruela. Pero de momento no nos ha hablado de Montejo de la Sierra. Realmente no sabemos si con la M137 llegamos a Montejo de la Sierra. Pero si nos fijamos en el trayecto de la M139, vamos a ver que la M137 sí que pasa por el término municipal de Montejo de la Sierra. Por tanto, cogiendo la M137, sí vamos a llegar a este término municipal. Por ese motivo, la respuesta marcada era la correcta. Cogíamos A1, ¿vale? Cogíamos el desdoblamiento N1 y cogíamos la M137 y llegábamos a Montejo de la Sierra. Venga, seguimos. Vamos a ver ahora la pregunta número 70, que también habéis pedido la impugnación de la misma. La verdad que con respecto a esta pregunta no entendemos muy bien por qué se ha pedido la impugnación, porque consideramos que está suficientemente claro en el temario. Mirad, lo que nos habéis argumentado, nosotros hemos dado por correcta la B y nos decís que consideráis que debe ser correcta la A, ¿vale? Nos decís que debe ser correcta la A. Quizás porque a lo mejor no se ha entendido bien el enunciado. Mirad, nos dice que ordenemos de menor a mayor, mucho ojo con esto, de menor a mayor, los diferentes colores de llama en función de la temperatura correspondiente, de menor a mayor. Vamos a verlo sobre los apuntes y vamos a retener la respuesta A que decís que debería ser correcta. En la A decís zona oscura, azul, amarillo. Recordadlo, zona oscura, azul, amarillo. Venga, vamos a verlo sobre temario. Pues mirad, la pregunta hacía referencia a esta parte del temario, concretamente a esta imagen que tenemos aquí. Y el compañero decía que debería ser correcta aquella secuencia que decía zona oscura, ¿vale? Que sería esta, azul, que sería esta, y amarillo, que sería esta. Fijaros cómo zona oscura tiene 800 grados, azul tiene 600 grados y amarillo tiene 1200 grados, ¿vale? No está ordenado de menor a mayor, tenemos un 800, 600, 1200. Por eso entendemos que esa solicitud de impugnación no prosperaría, no tiene sentido, ¿vale? Y la respuesta correcta sigue siendo la que marcamos por correcta, que era la B. Vamos a por una de PRL, la número 122. A ver, aquí la correcta era esta, todos los citados principios, ¿vale? Constituyen principios de la acción preventiva. Y habéis argumentado, alguno de vosotros, que bueno, que la respuesta A no debería ser correcta
porque no se deben evitar los riesgos en la medida de lo posible, sino siempre, ¿vale? Habéis dicho que tiene que ser siempre. Pero quiero que penséis una cosa, ¿vale? Quiero que penséis una cosa. Y es que si decimos siempre, ¿vale? No tiene mucho sentido, porque hay riesgos que no se pueden evitar, ¿vale? Hay riesgos que no se pueden evitar. Y en esos casos, ¿vale? Lo que se debe hacer es evaluarlos, ¿vale? Es evaluarlos. Por ese motivo, siempre, nunca procedería. De todas formas, vamos a verlo sobre temario. Pues aquí estamos, chicos. La pregunta hacía referencia al artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que trata los principios de la acción preventiva, ¿vale? Y concretamente la respuesta que trataba el compañero estaba relacionada con los puntos A y B. Fijaros que cada una de las respuestas aglutinaba un par de principios y concretamente en esa respuesta A estábamos introduciendo a la vez, ¿vale? El apartado A y el apartado B. Y fijaros, lo que dice el apartado A y el apartado B es que se deben evitar los riesgos, ¿vale? No te dice siempre, como argumentaba el compañero. Y el apartado B dice que se deben evaluar aquellos riesgos que no se puedan evitar. Fijaros cómo tenemos un conjunto de riesgos que no se pueden evitar. Por tanto, decir que evitar los riesgos en la medida de lo posible es muy correcto, porque vamos a tener un conjunto de riesgos que va a ser imposible evitarlos. ¿Y qué haremos en aquellos casos? Evaluarlos, tal y como dice el apartado B. Otra cosa sería que en el examen nos hubiesen preguntado a tenor literal, ¿vale? Y lo pusiesen. A tenor literal indique los principios de la acción preventiva según el artículo 15, ¿vale? Si nos piden a tenor literal, ¿vale? No tendremos más opciones que responder a aquella respuesta que tenga el texto exacto, ¿vale? A cómo se cita en este artículo. Si no, estaría mal. Pero fijaros que no ha sido el caso, ¿vale? En este caso hemos preguntado por el contenido del artículo y es perfectamente coherente lo que se enuncia en cada una de las respuestas. Por tanto, consideramos que para nada sería impugnable. Vamos a ver ahora la pregunta 135. Y en relación a esta pregunta solamente ha solicitado la impugnación de la misma un compañero. Y he de decir que me ha gustado mucho cómo lo ha justificado. Mirad, dice así. Según el tema de riesgo químico, ¿cuántas etiquetas de peligro tiene que tener un CGEN? La respuesta marcada como correcta sería la C, que serían 4 en total. Y lo que justifica el compañero es que no deberían ser etiquetas de peligro, sino placas, etiquetas. ¿Vale? Etiquetas. Vamos a pelear esta pregunta directamente sobre temario. Vamos a verlo. Mirad, lo que argumenta vuestro compañero es que si nos fijamos en este apartado, ¿vale? Vamos a ver que cuando se refiere al CGEN estamos hablando de placas etiquetas, ¿vale? Y no de etiquetas a secas. Además, este término aparece numerosas veces en este apartado. Mirad, aquí, aquí, etcétera. Además de todo esto, si seguimos avanzando, vamos a ver que tenemos un párrafo, que es este de aquí, donde nos dice que para cisternas pequeñas, ¿vale? Las placas etiquetas van a ser reemplazadas por etiquetas, de forma que habría que diferenciar el término placa etiqueta y etiqueta, a tenor literal, ¿no? Según lo que pone en el temario. Conforme a esto tenemos que decir dos cosas. La primera es que en muchas otras partes del temario se hace referencia indistintamente por etiqueta de peligro a placa o etiqueta, es decir, se generaliza. Aquí, por ejemplo, si vamos más arriba en el propio título del apartado, lo vais a ver, lo tenemos aquí. Y además, con respecto al citado párrafo, tampoco tenemos que suponer, ¿vale? Tampoco tenemos que suponer que un CGEN no puede tener pequeño tamaño. O sea, lo que decía vuestro compañero es que el CGEN es un contenedor pequeñito, perdonad, un CGEN no es un contenedor pequeñito, es siempre grande y por tanto procedería solamente etiqueta, ¿vale? Perdonad, placa etiqueta y nunca etiqueta. Qué mal. Lo que dice vuestro compañero exactamente es que un CGEN es un contenedor grande y por tanto solamente procedería a la colocación de placas etiquetas y nunca de etiquetas. Pero pensad que si nos estamos agarrando a la literalidad, porque se ha dicho solamente placas etiquetas,
También nos vamos a agarrar a que en ningún punto del temario se dice que un CGen sea de gran tamaño, ¿vale? Y no lo sea de pequeño tamaño. Es una suposición que estamos haciendo, no se dice en temario y por tanto no la podemos tener en cuenta. Y sobre todo cuando aquí te dice que son iguales pero de menor tamaño, ¿vale? Se refiere un poco a la placa. Y además lo que hemos comentado anteriormente, que se generaliza y muchas veces en muchos puntos del temario se utiliza el término etiqueta para referirse tanto a la placa etiqueta como a la propia etiqueta. Por ese motivo, chicos, consideramos que la pregunta no sería impugnable. Venga, vamos a por la pregunta número 96. En relación a esta pregunta, hemos de decir que no nos habéis pedido impugnarla, sino que nos habéis pedido una explicación, porque nos argumentáis que no sois capaz de localizar el punto de temario donde se explica o se hace pensar que la respuesta correcta es la B, que es la que se ha marcado como correcta, ¿vale? Pues nada, dicho esto, vamos a verlo sobre temario. Pues mirad, la respuesta la tenemos aquí, en este párrafo, ¿vale? En este apartado 7.1. Nos dice que la instalación hidráulica de extinción, ¿vale? Va a tener por objeto llevar, conducir un fluido agente extintor y, ojo, dice entre paréntesis, agua o espumante, aquí lo aclara, desde la fuente de suministro hasta el lugar donde se produce el incendio. Fijaros que lo tenemos prácticamente de forma literal, no hay lugar a duda. Por tanto, esta pregunta no sería impugnable, tampoco la habéis pedido, pero la explicación sería esta parte del temario. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Pues yo creo que lo que ha pasado es que el alumno que ha pedido esta explicación se ha obsesionado con el tema de agentes extintores, estaba buscando una frase que le hiciese pensar o que le hiciese ver la posible respuesta en ese tema, ¿vale? Y ha perdido un poco la visión general. Si hubiésemos tenido una visión general, hubiésemos pensado también que estamos hablando de una instalación hidráulica y podía tener sentido, ¿vale? El tema de física hidráulica. No nos debemos obsesionar, ¿vale? Con el temario y con la literalidad. Es importante que tengamos una perspectiva global de todo, por un lado para saber ubicarnos exactamente ante las preguntas y otro para poder pelear preguntas donde mezclen varios temas. Pues esto ha sido todo, esperamos que haya resultado muy productivo, sobre todo porque en esta oposición en Bomberos Comunidad de Madrid el nivel empieza a ser muy alto, la parte literal la va a conocer todo el mundo y consideramos que estos análisis son muy importantes para vuestra formación. Con todo esto nos despedimos, un abrazo a todos y mucho ánimo.